¿Sabías que un usuario de Reddit logró que toda la comunidad llamara de otra forma a este personaje de anime? Esta es la historia de cómo lo hizo. El internet es maravilloso. Ocurren las historias más surrealistas gracias a la rapidez de la información y la estupidez de los usuarios. Se crean y descubren las historias más autistas posibles, como Soda Steel o la historia de Chris Chan o todo el fandom de Sonic. Pero seguro eso ya lo han visto 1.000.000 de veces. Así que hoy les traigo una de esas historias que pasan desapercibidas pero son muy chistosas. De hecho este es el primer video en comentarlo y puede que sea el único. El cómo un usuario de Reddit simplemente cambió el nombre de su casa de Lucky Star. A fuerza bruta. Hola, buenas mañanas. Lucky Star es un anime estrenado en 2007, animado por Kyoto Animation, donde hay un grupo de estudiantes que hablan y viven su vida cotidiana. Hablan mucho, pero de todas formas lo vi el año pasado porque es muy relevante en internet, hay muchos videos chistosos. Y quería ser de los que saben. Entre los personajes principales están Konata, la más conocida, Miyuki, Kagami y su hermana, la protagonista de este video, Tsukasa Hiragi. Luego de verlo, me uní al subreddit de la serie, justo cuando ocurría todo. Muchos posts llamando a su casa como Meatball o Albóndiga en español. Algunos preguntándose por qué, pero no habían una buena razón. Todo se trataba de solo un usuario manipulando el inconsciente colectivo. Es como la persona 5. Al buscar Meatball en el buscador del sub y ordenar por tiempo, aparecen posts de hace 8 años o más, pero aquí se refieren literalmente a Albóndiga. Hay un personaje que se le cae una albóndiga, entonces por alguna razón hay muchos fans de eso. Pero después hay un salto desde esos 8 años hasta hace 2 meses. El 15 de noviembre de 2024. Donde hay posts como estos. Y desde el primero hay personas naturalmente confundidas. Como este que dice que en realidad se llama Tukaka, porque así lo hacen en la comunidad de Project Isekai, aunque no sabía qué significaba. Preguntando por qué se llama Meatball, a lo que solo le ponen un GIF, un enemigo de la diversión, diciendo que entre tantos artistas, él solo venía a rolear. En el segundo post, 2 días después, dice que conoció a quien hace la voz de Meat. Digo, su casa. Aquí tenemos un usuario que ya aceptó el apodo, y del post anterior que le dice que será famoso. El 21 de diciembre, Michalson diríamos, sube un edit de la serie donde un personaje se le cae una albóndiga, eso que le habían hecho fan antes, pero reemplaza la albóndiga por la cabeza de su casa. Este es el primer post de otro usuario que lleva Meatball en el título, pero es solo una excepción, ya veremos por qué. Entonces siguió todo esto de Meatball hasta que en un post de 16 de diciembre un usuario pregunta ¿por qué su casa se le suele llamar Meatball? Dice que recién vio el anime y está confundido de por qué le dicen así. Uno menciona que solo había escuchado ese apodo en el doblaje de Sailor Moon. Y William II dice que es solo un usuario que empezó a decirle así, y eso le molesta. Aquí se forja el principal enemigo del movimiento Meatball. Siempre que le preguntan al usuario que empezó todo el por qué le dice así, solo va y pone una imagen random de su casa, o un GIF. Alguien teoriza que tal vez porque se le dice Meatball Head a alguien tonto, algo así como cabeza de chorlito. Pero, ¿quién es este usuario que empezó todo? El usuario que imaginó todo es Ulen744, quien consistentemente, desde el 15 de noviembre de 2024, postea fotos de su casa refiriéndose a ella como Meatball. Además de esto, justo ahora el sub está creciendo rápidamente. Tal vez por muchos que siguieron la misma pipeline de Azumanga Daioh, Nishiyo, Lucky Star. En un post quejándose por la IA, un moderador dice que en el último mes se han unido cerca de 5.000 usuarios, que nunca había sido tanto en toda la historia del sub. Entonces al juntar estas dos cosas, Ulen744 llegó en el momento perfecto, ya que llegan usuarios nuevos, dado que él inunda la página principal con post llamando a su casa Meatball de forma casual. Los usuarios nuevos piensan que es como tradición del sub, entonces continúan con esto.
Con el tiempo se ven más y más usuarios que se llaman Meatball sin cuestionar o siguiendo la corriente. Yo diría que el post de la pregunta fue el punto de inflexión. Aunque desde el segundo post algunos la reconocían como Meatball, en los comentarios de aquí en adelante empiezan a usar Meatball en el nombre de los posts otros usuarios, más que Ulen744, como Oops You Messed Up. Ese es el mismo del primer post que dijo que en vez de Meatball era tu caca. Luego de ese post se volvió de los que más se esparcían el apodo en los comentarios. Y un día después del post de la pregunta, viene su post Meatball posting like Len Kun told me to, que se traduciría como Meatball posting como Len me dijo que hiciera, junto a un dibujo propio donde decía Meatball. Esto progresa entre posts de Ulen744 y Oops You Messed Up hasta el 21 de diciembre, que empiezan a darse los frutos. Otaku Doodles sube el post Drown the Meatball Guys junto a su dibujo, y aquí en los comentarios dicen que Ulen744 lo logró y lo felicita por haber cambiado el nombre, a lo que Otaku Doodles le dice que no sabía por qué le decían así. Por otro lado, William II vuelve diciéndole que no le vuelva a decir así, a lo que Otaku Doodles le dice que no volverá a pasar, pero alguien más le dice que solo siga. El 23 de noviembre, Sapient 6 sube Kagamian Meatball by me. Le preguntan por qué le dice así, y él responde que no sabe, solo siguió la corriente. En el mismo día, Medic de Toaster sube The Surface Tree Meatball Edition, donde se ve en su escritorio un wallpaper de la imagen que subió un Michalson antes. Y aquí nadie pregunta por qué se llama Meatball, y en los posts siguientes no se suele ver la pregunta, como que ya todos lo aceptaron. Antes era solo un Len744, pero ahora todos han aceptado que su casa no es su casa, tu caca o tu casa. Ahora es Meatball. Ulen744 lo logró, cambió el nombre de quien ahora es Meatball. Cada semana hay más posts de Ulen744 o otros posteadores con arte propio o ajeno, edit o screenshots, además de comentarios en otros posts donde ganó el movimiento Meatball. A pesar de sus detractores y no simpatizantes como William II, que al parecer sigue activa pero sin hatear al movimiento Meatball. Así concluye lo que tengo para contarles sobre una de las historias más autistas del internet. Me pregunto qué pasará en el futuro. ¿Se olvidará el apodo Meatball? ¿Continuará? ¿Se olvidará Ulen744? ¿Será una leyenda? ¿O simplemente será recordado como el usuario que cambió el nombre de su casa Hiragi a Meatball? Gracias. Esto es muy chistoso. Tal vez, si les gustó, suscríbanse, únanse al Discord, porque no hay... Bueno, hay gente, pero no hablan nunca, así que únanse. Gracias por su atención. Eso es la presentación de el grupo 7 del tercero F.